Ok. Ahora sí, ya comenzamos con la grabación. Como les comentaba, ¿cierto? Módulo 4, el módulo 4 me lleva un poquitito más adelante con respecto a los aspectos básicos, ¿cierto? No se olviden que todavía estamos en esa etapa, de cómo manejar el Excel. Y la gracia que tiene esta herramienta es que me permite a mí, por ejemplo, realizar algunos cuadros, me permite realizar, ¿no es cierto?, información que puede estar dispersa, yo la puedo almacenar y esos datos los voy a considerar como, por ejemplo, una serie de datos o una base de datos muy grande que puede tener una empresa, y yo la necesito transformar, la necesito modificar de tal manera que la información que yo entregue sea la necesaria, la correcta y la que le interesa a una empresa en particular. ¿Ok? Por otro lado, yo puedo estar haciendo mi propio trabajo, y si yo estoy haciendo mi propio trabajo, obviamente que lo voy a hacer en base a mis consideraciones, ¿cierto? A mi creatividad, a mi diseño. Pero si yo estoy trabajando ya en una forma, en una empresa que está estructurada, que tiene una normativa con respecto a cómo hacer las presentaciones, ¿cierto? Uno simplemente se basa en base a lo que la empresa requiere y en base a los antecedentes que ella me entrega o las características que puede tener una presentación cualquiera, que incluya cuadros, ¿cierto? Que incluya gráficos, que incluya todos los antecedentes que después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo en este interesante herramienta que se llama Excel, ¿cierto? Que también se conoce como planilla de cálculo. Bueno, hoy día vamos a ir avanzando, vamos a ir, ¿cierto?, introduciendo al módulo 4, que como ustedes vieron también en el aula virtual, es igual que todos los otros módulos, tiene PPT, tiene videos, tiene en este caso una tarea, ¿cierto? Que vamos avanzando y por lo tanto ya nos vamos acercando al final de la semana. Y en el periodo de esta semana, no se olviden que, a diferencia de las clases anteriores, de las asignaturas de los periodos anteriores, la idea es que estos periodos sean más cortos, ¿cierto? Por eso que se le dieron más actividades, o sea, perdón, menos actividades formativas, y ustedes pueden terminar tranquilamente el día sábado y obviamente descansar el domingo, ¿cierto? Que eso es lo más normal que uno puede realizar y no que esté toda la semana lleno de trabajo formativo y finalmente a última hora haciendo el sumativo. La idea no es esa, sino que ustedes planifiquen, organicen de mejor manera su semana, tengan tiempo suficiente como para realizar las actividades formativas y obviamente con mayor razón la sumativa. Al final de la clase, ¿cierto? Vamos a conversar un poquitito, pero no se olviden que igual tenemos clase el viernes y el viernes lo vamos a ubicar de una manera un poquitito más precisa, digamos, a el diseño que tienen con respecto a la última, o sea, la evaluación 2, que sería la última actividad de esta semana, ¿vale? Entonces ahora yo me voy a ir, como siempre les comento, me voy a ir a, bueno, ahora recién vi que dice Marcelo me hizo la profe en el chat, así que, hola, aquí estamos. Me voy a salir de la sala, no se olviden lo mismo de siempre, que si cuando yo me salgo de la sala y voy a empezar a compartir los PPT y, ¿cierto? Obviamente Excel, yo no puedo leer lo que escriben en el chat. Así que no se pasen escribiendo porque no lo voy a poder ver, pero sí pueden conversar con el micrófono y ahí los puedo fácilmente compartir con ustedes lo que estamos viendo. Bueno, lo primero que se les presentó y que ustedes tienen, ¿cierto? Ahí en los PPT, en la información, que no es tan compleja, ¿cierto? Ya de alguna manera también algo lo conversamos la clase pasada, es que la gracia que tiene esta planilla es que yo puedo hacer una imagen, ¿cierto? Muy entretenida, muy dinámica, muy diferente, y como siempre hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, cuando yo tengo que hacer una presentación en el aspecto profesional, ¿cierto? Ya sea como persona o trabajando en una empresa, la idea es que sea lo más preciso, lo más detallado y que tenga una forma de presentación que llame la atención, que capte la atención de la persona. Y además, ¿cierto? Si ese cuadro yo lo acompaño con un buen comentario oral, ¿cierto? En el sentido de que yo soy el presentador y realizo una mezcla perfecta entre lo que estoy presentando en términos gráficos versus lo que yo estoy diciendo, lo más probable es que esté muy avanzado en la consecución del objetivo que podría ser ganar un proyecto o motivar a realizar alguna acción con respecto a los datos que lo transformen en información y se puedan tomar decisiones. Entonces,
esta cosa que es llamado planilla de cálculo, que es el Excel, me permite ordenar de distintas maneras, como lo comentaba, ¿cierto? Por un lado puede ser absolutamente creación mía, o por otro lado puede ser de acuerdo a la normativa vigente de la empresa y yo tengo que seguir la regla y la normativa con respecto a qué datos a ellos les interesan más, cuáles deberían ser los primeros, los que más se muestran y así sucesivamente. Entonces, la gracia que tiene, cierto que de alguna manera ya lo conversamos, es que yo puedo reordenar los datos para encontrar de alguna manera los valores más rápidamente. ¿Cierto? Si a mí me interesa, por ejemplo, saber quiénes son las personas, como lo vimos, que tienen más años dentro de mi base de datos, un par de clics y automáticamente me lo está demostrando de mayor a menor o de menor a mayor si es al revés. O, por ejemplo, si esto puede ser otra información, porque no se olviden que la base de datos que yo puedo manejar cuando yo estoy trabajando en Excel es impresionantemente poderosa y yo puedo tener una cantidad mayor a 1 millón de filas y 300.000 y tantos columnas. Entonces, la matriz que se me genera es absolutamente impresionante, y lo vimos, lo conversamos, que hay bancos que pueden tener como el Banco del Estado, ¿cierto? Que inclusive ahora hasta su aviso parece que tiene como 13 millones de clientes, y por lo tanto una base de datos como Excel no le serviría, ¿cierto? Porque esto tiene solamente 1 millón. Por lo tanto, necesita manejar otra herramienta que les permita una base de datos mucho mayor y que efectivamente existen y que operen exactamente igual como Excel, solo que obviamente son motores más poderosos y que le permiten a las instituciones manejar una base de datos de 13 millones. Pero nosotros no necesitamos, ¿cierto? Si estamos trabajando en una empresa, sería espectacular que tuviéramos 13 millones de clientes, que sería la empresa, pero lo más probable es que tenga una cantidad mucho menor y por lo tanto sí es posible utilizar esta herramienta. Alguien está jugando con el lápiz, así que le pido que por favor lo deje de hacer porque aparecen ahí las rayitas. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando vemos que yo puedo presentar de la manera que, ¿cierto? Yo quiera un cuadro cualquiera y salir del típico, como aparece ahí, blanco y negro, ¿cierto? Porque generalmente el espacio que me presentan en Excel es blanco y los números o las letras por defecto vienen de color negro, simplemente negro y blanco. Es como cuando uno realiza una presentación que afortunadamente son las mías en los PPT, no han sido así, ¿cierto? Un fondo blanco con letras negras, sino que también aquí le agregué un poquitito de color. Y como ustedes se han dado cuenta, en casi todos los PPT, el color el que le agregué es el celeste, porque es uno de los colores que a mí me agrada. ¿Cierto? Habrá otros que le pueden agradar otros colores y lo podrá hacer de otra manera, y por lo tanto, esa es su percepción y esa es su forma de presentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Yo puedo modificar absolutamente los cuadros como yo quiera seleccionarlos, y simplemente yo puedo ir seleccionando columnas, filas, ¿cierto? Y voy a ir detallando paso a paso en mi presentación lo que yo quiero hacer. Voy a dejar el borrador para poder avanzar. Espérense, a ver cómo es la cosa aquí. Entonces, una vez que yo sé que puedo ordenar los datos, lo que quiero hacer es, obviamente, que la presentación sea rápida y sencilla, ¿cierto? Que no sea una presentación compleja, que nadie esté entendiendo lo que se está presentando, que la fórmula que yo apliqué es tan complicada, ¿cierto? Y el desarrollo del cuadro, nadie lo entendió. La idea, obviamente, es que sea todo lo contrario, que sea sencillo. Como les digo, si una imagen vale más que 1000 palabras y con esa presentación ya uno ganó un buen punch. Ahora, lo que yo necesito es simplemente saber cómo ordenar mi cuadro, ¿cierto? Cómo ordenar mis datos, de tal manera que esos datos arrojen inmediatamente, visto esa información, una decisión. Y no tengan que estar haciendo análisis, cálculos adicionales. Entonces, ¿cómo simplemente se ordena? ¿Cierto? Eso después lo vimos también, ¿se acuerdan? Nos metemos al Excel y vamos trabajando en eso. Es que simplemente me voy a la pestaña Datos, Ordenar, ¿cierto? En la parte de filtrar, y hago un clic en que yo puedo clasificar ya sea ascendente, descendente, y ahí vamos a ver, necesito que pueden haber otras características, pero en definitiva el orden lo voy a implementar yo. Y esa es la gracia cuando yo estoy utilizando esta herramienta. Ahora, los criterios para ordenarlo, ¿cierto? Eso es absolutamente, como les digo, personales o normados de acuerdo a la información. Entonces, esta es una técnica con la cual yo puedo ir eligiendo colores,
¿cierto? Cuáles son las columnas o las filas que yo quiero destacar, cuáles son los criterios que estoy utilizando, cuáles son las fuentes, y etcétera, ¿cierto? De cada uno de ellos. Ahora, cuando yo selecciono una celda cualquiera y aplico dentro del cuadro, y comienzo a hacer la modificación. ¿Sí? Eso ya de alguna manera lo vimos en la clase pasada, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle porque es bueno recordarlo. Y yo también puedo ir especificando distintos criterios para ordenar un cuadro. Por ejemplo, en el tipo de cuadro que yo le presenté, que es un cuadro bastante sencillo, que tiene pocos elementos, no son más allá de 22, ¿cierto? Filas, y no más allá, creo que ni 8 ni 10 columnas, pero la idea obviamente que entre dentro del área que ustedes pueden ver en el aula virtual, y independiente de que sean 10 líneas, 20 líneas, o 20.000 líneas, 50.000 líneas, el proceso es exactamente el mismo. Por lo tanto, si yo lo prendo con pequeñas cantidades, lo puedo hacer exactamente igual con cantidades mayores. Obviamente que mucho más, ayuda mucho más, ¿cierto? Cuando yo tengo que realizar bases de datos de cantidades como, por ejemplo, 100.000, 300.000 datos, ahí, ¿cierto? Ya es mucho más efectivo el utilizar la herramienta para hacer una presentación mucho más correcta y a lo mejor seleccionar o depurar, ¿cierto? Algunos datos que efectivamente a lo mejor estaban de más, o en mi presentación no es necesario que eso ocurra. Y se acuerdan que yo simplemente ocultaba columnas, ocultaba filas y después yo las podía volver a hacer aparecer para que de tal manera estén ahí en la base de datos original. Ahora, los criterios de selección pueden ser múltiples o puede ser uno solo. Uno solo, por ejemplo, podría ser la edad de las personas, pero otro podría ser la edad de las personas, que yo quiero que vayan de mayor a menor, que los ingresos, ¿cierto? Independientes de menor a mayor, pero que también me muestre a medida que van aumentando la edad de las personas y que tengan la misma edad. Obviamente, por ejemplo, 130 años, que pueden haber 10, 50, 1000 personas con esa misma edad, que también me presente en otra columna en forma ascendente cuáles son sus ingresos, o sea, de menor a mayor ingreso, y así sucesivamente yo le voy dando distintas variables y el cuadro obviamente se va acomodando a lo que yo quiero que se presente. Entonces, cuando ya aplico varias clasificaciones en el cuadro, como dice acá, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, seleccioné la columna apellido y por lo tanto yo puse el abecedario que vaya de la A a la Z, y por ejemplo partimos con Castro y terminamos con Soto, ¿no es cierto? En ese ejemplo que se les puso en el PPT, pero también puse algo relacionado con el tema de, que dice ahí que se alcanza a ver, que son las ventas. Y las ventas me va mostrando, por ejemplo, González, que hay 2 González y hay 2 Quiñones, me va mostrando las ventas que son de mayor a menor. Entonces yo hice una clasificación por apellido y otra clasificación la puedo hacer por ventas, y pueden haber otra clasificación también que puede ser, ¿cierto?, dependiendo la cantidad de datos que me presente el cuadro. Y esa es la gracia cuando yo hago una presentación que sea fácilmente, que sea sencilla, que se permita la visualización inmediata de los datos que yo quiero presentar, y eso genere la toma de decisiones mucho más rápida. Entonces, con respecto al tema del ordenamiento de los datos, ¿cierto?, la forma que yo lo puedo presentar, Excel tiene una forma bastante versátil de realizarlo. ¿Ok? Inclusive ahí se dieron cuenta que la forma de diseño pueden ser 84 diferentes alternativas. Yo no sé para qué son tantas alternativas, pero a alguien se le puede ocurrir presentarlas de todas maneras. Pero en el entendido de que, si bien es cierto, son altas alternativas, yo puedo elegir obviamente la que me agrade y la que yo estoy dispuesto a utilizar. Ahora, cuando me voy al tema ya de las tablas en sí, ¿cierto?, que también lo revisamos, que también lo conversamos y que lo vimos de alguna manera, pero ahora lo vamos a volver a ver más en detalle, es que la tabla yo la puedo ir modificando cuando voy insertando con lo que se denomina tabla dinámica, y voy cambiando el diseño de la tabla, le voy cambiando los colores, ¿cierto?, le voy cambiando la tabulación, le voy cambiando la información que a mí me interesa que aparezca primero, y otra información que a lo mejor no es muy agradable que aparezca al final, de tal manera que no se note mucho, ¿cierto? O otro podría decir, mira, mostremos la información que no es la que nos interesa mucho al principio para dejar todo al final. Bueno, eso va a depender del ordenamiento que nosotros le estemos dando a nuestra presentación. Y yo le puedo ir, como dice ahí, aplicando bandas, a la forma de cuadricular,
y puedo ir presentando si quiero con distintos colores, con espacios, ¿cierto? Tamaños diferentes de las columnas. Entonces esa es la gracia si nosotros lo vemos así. Ahora, cuando nosotros realizamos un cuadro, cuando nosotros realizamos un trabajo, ¿cierto? En Excel, que lo diseñamos y lo presentamos como tabla, también hay un proceso dentro de una empresa que es lo típico, que es lo normal, es que hoy en día, ¿cierto? Si se acuerdan en organización de actividades, hay formas de guardar la información y que generalmente esa información es hoy en día informática, ¿cierto? Yo lo puedo realizar, la puedo guardar en mi computador, en un pendrive o en algunas copias de seguridad que puede tener la empresa, pero hay muchas instituciones que por normativa también guardan un ejemplar de la información que se entregó, ¿cierto? De los cuadros que se consideraron, de la base de datos que tenemos, que pueden ser muy importantes, pueden ser esenciales, la información que requieren para la toma de decisiones, que se guarda en forma impresa. Entonces, finalizamos, ¿cierto? Este módulo, esta semana, con la forma de imprimir. Y la verdad es que uno podría decir, oye, pero si total imprimir y apretar un botón y pronto, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Cuando el cuadro es, por ejemplo, el que aparece aquí en el PPT, que es pequeñito, que no va a ocupar mucho espacio, pero resulta que hay bases de datos, como les comentaba, de muchas hojas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pueden tener 3.000 clientes o 3.000 datos de personas diferentes y más encima que tienen distintas alternativas, atributos que puede tener esa base de datos y por lo tanto una cantidad bastante importante de columnas. Y si yo aprieto el botón aplicar, o sea, perdón, imprimir, ¿cierto? Y empieza la cosa a imprimir, me voy a tener que quedar calladito porque lo más probable es que lo que se imprimió es cualquier cosa y la cantidad de hojas que ocupé no me sirve mucho y lo más probable es que vaya a tener que llevarlo al tacho. Y si hoy en día, ¿cierto? Vemos que uno tiene que ser ecologista, porque por cada hoja que yo imprimo, ¿cierto? De acuerdo a lo entendido, dicen poco menos que hay un árbol menos aquí en la Tierra, entonces yo me voy a preocupar justamente de revisar ese tema y que se imprima la menor cantidad de hojas. Por otro lado también, ¿cierto? Como ustedes ya estuvieron en el costo, se dieron cuenta que cuando uno ve costos, están los costos fijos, los costos variables y los costos indirectos. Y dentro de los costos indirectos puede perfectamente bien ¿cierto? Estar estos gastos, y estos gastos mientras más aumenten, más me va a significar que yo tengo que tener ventas para cubrir mis costos. Entonces, para evitar ¿cierto? Todo este tipo de situaciones, viene el temita que ¿cierto? Me puede ayudar, aunque sea un granito de arena, pero todos sabemos que un granito de arena, mucho granito, formamos una playa. Entonces, si yo al interior de mi empresa realizo buenas presentaciones, me preocupo del medio ambiente, me preocupo, ¿cierto?, de disminuir los costos, voy a ser una estrella en esa empresa. Seamos optimistas, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la gracia, digamos, de utilizar esta herramienta que me permite agilizar rápidamente mi información, mis datos, transformarlos en información para tomar decisiones, y por otro lado, hacer presentaciones más asertivas, ¿cierto?, más precisas, de tal manera que el proyecto que yo estoy presentando, como les digo, con la imagen, queda absolutamente perfecto. Ok, eso era el tema con respecto a esta semana, ¿cierto? Analizar los aspectos básicos de Excel, ver el tema de los cuadros, ¿cierto? Las distintas formas de presentación, cómo ordenar los datos y finalmente, de una manera un poquito más sencilla, también cómo imprimir ese cuadro que yo presenté, que es bastante interesante y que ahora yo lo quiero respaldar en mi empresa. Entonces, como ya hemos visto y hemos avanzado, ahora lo que queda, ¿cierto? Porque esa es la parte como la teoría, ¿cierto? Esos son los PPT, habían los videos eran bastante prácticos, ustedes lo pueden ir viendo y ir avanzando con su Excel, y que absolutamente muy sencillo, y lo más probable es que todo les resultó. Por lo tanto, estos son lo que, ¿cierto? Los PPT, ya no había más PPT, por lo tanto, no había tampoco así como un exceso de carga para ustedes, y ahora, por ejemplo, lo que vamos a ver es un poquitito lo que ya estábamos conversando, que yo necesito, ¿cierto?, trabajar con una herramienta que es Excel, voy a poner acá esto mejor, y acá yo ya abrí el programa, la planilla de cálculo. Yo me imagino que lo están viendo. ¿Lo están viendo? Así que quiere que me diga, ok, estamos viendo el Excel. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, bueno. No se olvide que la forma de presentación, ¿cierto?, que yo puedo realizar
es de una manera bastante sencilla, pero también yo puedo tener diferentes formas de presentar. La puedo presentar en forma vertical, la puedo presentar en forma horizontal, ¿cierto? Eso todo depende del gusto, y por lo tanto es bueno también saber cómo yo puedo realizar un cambio de horizontal a vertical y de vertical a frontal, de tal manera que la presentación sea de una manera que esté lo más práctico posible, y que si a la persona yo lo hago horizontal y le gusta vertical, se lo hago vertical, ¿cierto? Por lo tanto no me complico. Ahora, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá aparece esa información que yo les comentaba, que a los americanos les gusta siempre resumir y le ponen miles porque son, siempre hablan de los ingresos anuales. Aquí se supone que son $30.000, pero me pusieron 30 y arriba pusieron entre paréntesis están miles. Pero nosotros generalmente nos gusta que simplemente aparezcan 1.000 nomás, ¿cierto? Si son $30.000 o 80, no sé, 80.000 pesos, que sean esa cantidad. Y cuando nosotros podemos realizar esa actividad, yo tengo muchas formas de hacerlo, pero yo también tengo que saber y entender cómo trabaja el programa. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, 30 multiplicado por 1.000 y digo que está ok, pero resulta que no pasó nada, ¿cierto? Por lo tanto, veo que así no opera Excel, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo siempre, para llamar una función o aplicar una función o una fórmula, tengo que o sea, el shift es sin igual, y ahí sí que puedo aplicar lo que es la operación que yo quiero realizar, ya sea matemática, ya sea financiera, ya sea, ¿cierto?, de cualquier fórmula que yo esté realizando, estadística, tengo que aplicar siempre signo igual. Y por lo tanto yo Ok. podría hacerlo simplemente haciendo lo mismo, ¿cierto? 30 por 1.000, y obviamente que ahí ya me aparecen los 30.000. Pero imagínense que yo tenga que ir realizando todo, ¿cierto? Aquí en este caso afortunadamente son pocas, las columnas no son muchas, o sea, la columna es una sola, pero las filas son como 20, pero si la tengo que ir haciendo una por una, ya, ¿cierto? Voy a llegar a la mitad, me voy a cansar, y si son 20.000, ya sabes que más chao, no lo pienso hacer. Entonces, lo gracioso que tiene este programa es que justamente, como tiene una memoria interna, me permite acelerar, y yo simplemente pongo un signo igual. Lo que quiero multiplicar es lo que está en M1 multiplicado por el valor, de este caso, que sería K2, y automáticamente me aparecen los 30.000. Y así yo lo puedo ir haciendo, ¿cierto?, paulatinamente. Ahora, la gracia siempre es, en lo posible, yo poder arrastrar y decir que se pueda copiar inmediatamente lo que está para abajo. Pero el problema es que, de repente, existen fórmulas, existen situaciones que no es llegar, copiar y pegar o realizar una fórmula. Porque en este caso, yo sé que lo que está siempre constante es el 1.000, y lo que va cambiando es la columna K, ¿cierto? Que va de 30, 40, 25, 20 y así sucesivamente va cambiando a medida que yo voy avanzando en la fila. Y yo podría hacer esa operación que nosotros algunas veces hicimos en cálculo, que voy a dejar constante el M1, dejo constante el M1, y por lo tanto igual me da los 30.000, pero ahora resulta que si yo arrastro para abajo, los resultados que me dan son cualquier cosa, porque en definitiva no es así como se hace. Entonces yo tengo que saber las operaciones de lo que estoy yo realizando. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, esto lo voy a poner aquí arriba porque a veces me molesta. Cuando yo quiero transformar una columna en una fila y lograr, ¿cierto?, utilizar la constante, lo puedo realizar de una manera muy rápida porque me facilita a mí la operación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar esta columna en una fila, yo demarco la columna, perdón, ¿cierto? Me voy con el botón y pongo copiar, automáticamente, ¿cierto?, me queda limitada donde está la columna, y por ejemplo lo voy a poner por acá, y yo aquí pongo pegado especial, y me voy donde dice transponer, y ok. Y ahí la columna que comenzó con 30, 40, 25, se me transformó en una fila 30, 40, 25. Bueno, obviamente que los tamaños fue mucho más largo porque tomó la dimensión de lo que está arriba, pero eso lo puedo modificar. Ahora, ¿por qué uno hace eso? Porque aquí sí que se me hace fácil, porque por ejemplo, si yo pongo aquí, todo lo quiero multiplicar por 1.000, acá, ¿no es cierto?, yo simplemente pongo igual, el 1.000 multiplicado por, en este caso, por los 30, me tiene que dar 30.000, ok, y acá sí que yo puedo poner, porque la 25 es la constante, yo pongo esto constante,
y automáticamente me va a empezar, lo voy a poner hasta aquí, hasta lo que se ve nomás, me va a empezar a multiplicar 40 por 1000, me da 40.000, 25.000, 20.000 y así sucesivamente. Entonces, cuando es horizontal, la forma es bastante sencilla. Pero ¿qué pasa cuando es? No, cuando es vertical, es un poquito diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá yo me posiciono, digo, pongo igual, voy a hacer la multiplicación de los 1000, ¿cierto? Y por lo tanto, signo multiplicación, pero ahora yo me posiciono en toda la columna, hasta donde quiero llegar, y si ustedes se fijan ahí me aparece M1 multiplicado por K2 hasta K22. Es decir, consideré la columna. Yo simplemente aplico y ahí obviamente me aparece el 30.000, pero es uno solo. Yo quiero que se multiplique por las 10.000 para abajo. En este caso, afortunadamente, son solamente 20. Yo tiro para abajo, si llego hasta donde quiero llegar, que sería hasta el final, y aquí yo ya me posicioné y yo aplico PF2, Control Shift Enter, y automáticamente me multiplicó los 1000 por los 30, 30.000, por 40, 40.000, por 25, 25.000, ¿se dan cuenta? Entonces, es un proceso un poquitito diferente cuando yo quiero multiplicar una columna con respecto a una celda en particular, a un dato, a un número, o cuando lo hago cuando es una fila, porque aquí yo puedo dejar constantes sin drama y automáticamente esto es independiente de la fila. Pero sí lo puedo hacer en las dos formas, en forma bastante sencilla, pero tengo que conocer, tengo que ir aprendiendo cuáles son la información que yo necesito, porque si no me voy a perder, ¿cierto? Y esa es la gracia que tiene Excel, que a medida que yo me voy metiendo en el cuento, voy viendo cómo se multiplica una columna con una fila con una columna, cómo voy modificando la historia. Y acá, por ejemplo, cuando yo quiero cambiar, esto lo tengo que ir cambiando acá, donde aparezco yo, lo voy a modificar un poquito porque si no me tapa a mí el Excel. Por ejemplo, cuando yo quiero ordenar los datos, yo tengo distintas alternativas, ¿no es cierto? Ustedes saben que para ordenar los datos, cuando se acuerdan de lo que veíamos acá, yo, por ejemplo, quiero ordenar, como veíamos, la edad de las personas, se acuerdan que ya lo vimos, simplemente yo, ¿qué es lo que hago? Me posiciono en la columna que yo quiero, en este caso edad, ordeno el tema, y aquí, por ejemplo, me aparece algo que me dice, ¿qué datos quiere ordenar? Entonces yo puedo decir, mira, yo voy a ordenar la edad y que vaya de menor a mayor. Ok, si tú me pones a aceptar, y aquí me puso a la Serena, que ya la vimos los otros días, que tenía 20 años, y Luis Alberto, que tiene 51. Pero yo también puedo aplicar algo más, ¿cierto? Yo puedo ordenar la historia, y aquí yo voy a decir que no solamente me interesa la edad, ¿cierto? Que vaya de menor a mayor, sino que también, por ejemplo, voy a agregar acá otro nivel, y por ejemplo voy a decir la cantidad de tazas de café por día que se toma y que vaya de menor a mayor. Y voy aplicando, y si ustedes se fijan, me va apareciendo la edad y me va apareciendo la cantidad de café, dependiendo de la edad. Aquí en este caso, bueno, no hay ningún compadre, bueno, aquí tienen 240, pero ustedes toman lo mismo, así que por lo tanto no hubo diferenciación, pero me va cambiando, me va presentando el cuadro como yo lo quiero realizar. Ahora yo también, por ejemplo, podría tomar una decisión, supongamos, que este cuadro tenga 30.000, ¿no es cierto?, personas, con su respectivo apellido, que sea muy grande, demasiado complejo, y yo quiero simplemente simplificarlo. Entonces, quiero decir, mira, yo quiero que me presente solamente el cuadro de aquellas personas que toman café capuchino, ¿cierto? Independiente de la edad, independiente de cómo estén, yo quiero solamente que tú me presentes los cuadros. Divide el cuadro en capuchino, light y americano, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo simplemente aquí me voy a la pestaña donde dice tipo de café y dice filtro por texto y me voy, insisto, a la derecha donde dice comienza por, termina con. Bueno, en este caso, como son todos comienzan por café, no saca nada con ponerle el sitio que comienza por, porque me va a pasar lo mismo, pero si le pongo en este caso que termina con, o contiene, si fuera más largo, ¿no es cierto?, el enunciado, o el tipo de café, que podrían tener diferentes nombres, pero termina con. Yo pincho acá y me dice, yo voy a poner que termine con capuchino.
capuchino, ¿cierto? O sea, en otras palabras, café capuchino. Y le pongo aceptar, y si ustedes se fijan automáticamente el cuadrito que era, bueno, en este caso no era tan grande el cuadro, pero por lo menos me lo achicó y me dejó exclusivamente el cuadrito que me representa solamente el café capuchino, y yo después si quiero lo puedo ir ordenando también, porque aquí por ejemplo está estipulado de menor edad a mayor edad, y la cantidad de café que se fueron tomando, que el que toma más, y después y así sucesivamente, pero es porque no se repiten los apellidos, o no se repiten los datos, qué sé yo, pero si se fueran repitiendo, ahí también me podría honor, y yo también así lo podría estipular. O también podría ordenarlo de acuerdo a las personas que ganen más, ganen menos, no sé, ¿cierto? Y por lo tanto el ordenamiento, si ustedes se fijan, es bastante entretenido de cómo yo puedo realizar una presentación de mis trabajos. Esa es la gracia, ¿cierto? Eso es lo entretenido que tiene este asunto de Excel y de saber manejar de una manera bastante sencilla el tema de todo lo que estoy yo revisando con respecto a mis cuadros. Ahora, por ejemplo, yo quiero darle formato como tabla, ¿cierto? Aquí yo simplemente me posiciono en todo el cuadrito y voy a simplemente a diseñar, elegir el modelo, ¿ok? Acá, si ustedes se fijan, aparece el diseño y me aparece una cantidad increíble de distintas alternativas que yo las puedo, ¿cierto? Como les decía, eso va a depender de los colores que yo perciba que son los más correctos. Tengo bastante fórmula aquí, ¿cierto? Si ustedes se fijan, hay bastante alternativa. Inclusive está la alternativa de dejarlo casi como normal, ¿cierto? Que se presenta típicamente, blanco y negro, pero obviamente la idea es que uno lo haga un poquitito más profesional, un poquitito más entretenido, por ejemplo, como a mí me gusta mucho el celeste, ¿cierto? Ahí ya le cambié un poquitito el esquema. Y, Profesor, ¿sí? disculpe, Roxana por aquí. ¿Usted a qué le llama etiquetas a las viñetas? Sí, exacto. Ah, perfecto. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo tener, voy un poquitito esto acá. Aquí puedo tener distintas alternativas. Por ejemplo, yo le puedo sacar ¿qué pasó que me está pegando aquí? Ahí le puedo sacar, lo puedo ir modificando, ¿cierto? De la manera que yo quiero, pero obviamente que si yo presento un cuadro así, lo más probable es que las personas no tengan la mayor información, no van a saber qué datos corresponden, y por lo tanto sí es necesario, pero si en algún momento, ¿cierto? Yo lo quiero ocultar, lo puedo ocultar perfectamente, sobre todo si tengo que traspasar información a alguien que yo no quiero que sepa los datos que estoy traspasando, ¿cierto? Como es una forma de seguridad. Y acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, aparecen los totales, pero aquí por defecto, siempre cuando uno tiene la fila, porque puede que no la tenga, ¿cierto? En este caso, voy a correr aquí porque se me movió este, ¿cierto? Aquí ya no tengo los totales, pero si yo quiero que aparezcan los totales, por defecto siempre aparece el último. Entonces yo, por ejemplo, si quiero que aparezca el total de edad, no vale la pena, porque para qué vamos a empezar a multiplicar la cantidad de daños, pero por ejemplo sí me interesa porque es parte del trabajo, saber cuántas tarjetas yo tengo en el sistema, ¿cierto? Cuántas tarjetas tengo colocado en ese tipo de personas. Y yo simplemente me posiciono acá, pincho, clico, y donde sale suma, automáticamente me aparece el total de tarjetas. Y me interesa también, por ejemplo, saber la cantidad de café que se toman con esa tarjeta. Voy nuevamente a suma, y me parece que son 90. Entonces ahí yo ya, esa información me permite ir considerando decisiones con respecto, por ejemplo, ¿cierto? Si las personas que tienen más edad toman menos café, más café, y ahí yo puedo ir modificando mi cuadrito y lo puedo ir dejando bastante entretenido. Ahora, una de las cosas que siempre interesa es cómo yo quiero presentar el cuadro. No se olviden que las modificaciones las realizo yo, las presentaciones, dependiendo del sitio de quién la esté realizando, puede ser mucho más didáctica, ¿cierto? Yo le puedo ir aplicando distintas formas y lo puedo ir dejando con colores intermedios, es decir, el cuadro, la forma de presentación, las columnas que yo quiero que sean las primeras, que los datos que se vayan presentando, es absolutamente parte de lo que yo quiero que se realice, y no me voy a complicar en la información que yo estoy checando porque el gráfico me lo está demostrando rápidamente. Entonces, esa es la gracia de la historia cuando nosotros comenzamos a ver cómo presentar la información. Ahora, como les comentaba, la información no solamente yo la puedo presentar de una manera muy simpática, muy entretenida,
sino que, por ejemplo, aquí yo abrí otro Excel que tiene distintas formas, ¿ok? Que es bastante más amplio. Para acá, si usted tiene más datos, si ustedes se fijan, llegamos casi a la fila 86 y tiene columnas que son algunas mucho más largas porque incluyen, por ejemplo, información como en la página del URL de acceso a los distintos libros. Esto, por ejemplo, es de la biblioteca de NAC. Entonces, yo puedo, ¿cierto?, decidir, yo esto lo voy a imprimir. Es decir, voy a realizar la impresión porque me están pidiendo que la necesito guardar. Y lo más típico que uno realiza simplemente es control P, ¿cierto? Acá cuando yo aplico control P o me puedo ir, ¿cierto?, a ver la parte de imprimir y puedo imprimir allá. Lo primero que uno tiene que revisar es si la impresora, obviamente, aunque parece detalle, pero si la impresora a la cual yo quiero mandar a imprimir, ¿cierto?, es la correcta, porque yo la puedo estar mandando a imprimir a otra y le va a aparecer ahí a la gerencia y va a estar ocupando una hoja de gerencia y puede que no esté muy correcto. O simplemente puede que no me imprima porque tengo la impresora en la casa, no me acordé que estaba en la empresa, o viceversa. Y lo otro, ¿cierto? Aparte de preocuparme principalmente de que la impresora sea la correcta, yo lo que tengo que simplemente revisar es la vista previa para tratar de ahorrarme hojas. Y si ustedes se fijan acá, la cantidad de hojas y la información que aparece, miren, así hojas que aparecen como 3 líneas, 3 rayitas, y me está gastando una información impresionante, se me va a complicar porque yo no puedo llegar y mandar a imprimir de esa manera. ¿Por qué? Porque simplemente estoy diciendo que estoy bastante poco, ¿cierto?, consciente del uso de la hojita. Y por último, el trabajo obviamente va a quedar impresentable porque de esa manera nadie me lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cierto? Se va a vista, allá arriba, vista, pincho vista, y donde dice vista previa salto página, yo pincho acá, y aquí automáticamente me aparecen la cantidad de páginas. Por ejemplo, aquí aparece la página 1, la 5, la 9, pero si yo sigo para el lado, ¿cierto?, voy a correr un poquitito, ya empieza a aparecer la página 13, 14, 15, la cantidad de páginas que tengo es impresionante y la verdad es que a mí no me sirve porque a mí, por ejemplo, lo que me interesa es que la información sea la mayor posible que esté dentro de cada hoja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a simplemente configurar mi área de impresión y yo me posiciono, ¿cierto?, en las líneas punteadas azul, o en este caso celeste, que me están indicando dónde está la página 1, por ejemplo, aquí está la página 5, porque para abajo está la 2, la 3 y la 4. Y yo simplemente empiezo, ¿cierto?, a trabajar y, por ejemplo, si yo lo pongo acá, ya están disminuyendo la hojita, pero igual me quedan una cantidad de hojas que es bastante importante. Entonces yo simplemente, yo también puedo ir tabulando porque yo quiero que esta información esté de aquí para abajo en una sola hojita, pero igual sigo teniendo 5 hojas, entonces yo tengo que seguir trabajando de tal manera que yo tengo que tabular el espacio que me lleve a la forma que yo lo quiero implementar. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo 2 páginas. Y lo bueno es que cada página aparece, ¿cierto?, todo el cuadro, que es lo que me interesa que aparezca aquí, como aparecen los datos, que aparezca el número, el área, la carrera, la asignatura, el autor y toda la historia. Y tengo la página 1, tengo la página 2, ¿cierto? Me voy yo a imprimir, veo, y aquí yo puedo observar, por ejemplo, que yo puedo ir modificando, puedo configurar la página y le voy a poner que sea horizontal mejor para que se vea más mejor y me voy a la página siguiente, tengo las 2 páginas, pero aquí me doy cuenta de que, bueno, aunque el zoom, ¿cierto?, es bastante limitado, pero me doy cuenta que aquí sí me aparece cuál es el enunciado, pero en la otra página no me aparece el enunciado, y por lo tanto, si yo tengo que tener esta información de una manera mucho más precisa, de una manera mucho más correcta, o si son, por ejemplo, 10 hojas y las 10 hojas van a andar por ambos lados, o por 10 ejecutivos para ir avanzando y cada uno quiere una parte para, no sé, para hacer llamadas telefónicas, o si son vendedores, para ir haciendo el seguimiento a las compras, a las ventas, ¿cierto?, a la postventa. La persona que tiene su mano en la segunda, tercera, cuarta hoja no tiene idea de lo que está, cuáles son los enunciados, cuál es el comienzo del dato, y por lo tanto va a tomar decisiones a lo mejor incorrectas. Entonces ahí uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como dice, ¿cierto?, yo tengo que agregar el enunciado en cada una de las hojas.
y de una manera muy práctica, eso también me lo permite, ¿cierto? Excel antes de imprimir, y eso es lo gracioso, porque ¿te acuerdas cuando comenzamos? Yo apretaba un botón y me salieron 16 hojas, pero de las 16 hojas no me sirvió ninguna, porque ninguna me daba una información correcta. Ahora ya por lo menos la bajé a 2, que es lo que me interesa, porque tampoco meterla en 1, tendría que tener una lupa para poder ver todos los datos. ¿Cierto? También la puedo diseñar en 3, pero en este caso yo simplemente la dejé en 2. Y me voy a diseño de página. Ustedes, yo me imagino que esto lo vieron, ¿no es cierto? Se va uno a diseño de página y hoy dice imprimir títulos, diseño de página, imprimir títulos, y me aparece, se me abre este cuadrito donde me aparece, dice repetir filas en extremo superior. Yo puedo tener, ¿no es cierto?, diferentes alternativas, pero en este caso a mí lo que me interesa simplemente, porque eso es lo que yo quiero hacer por ahora, es que me aparezca en la hoja 1, 2, 3, 4, 20 hojas, las que sea, que me aparezcan en el enunciado de cada una de las columnas, y aquí yo simplemente voy a poner, ¿no es cierto?, lo que yo quiero que se me repita, que en este caso corresponde a esta fila. Y ahí me aparece, yo subo acá para poner aceptar, ¿cierto? Ya estoy ok, me voy a control P, quiero revisar la vista previa, y aquí si ustedes se fijan está ok la primera, y la segunda también está con el enunciado. Ok, fantástico, ¿no es cierto? Estoy bastante bien, pero resulta que, bueno, en este caso yo siempre lo hago más sencillo y más rápido, porque si no, ¿cierto? Para no demorarnos mucho, pero resulta que son 20 páginas, supongamos, ¿cierto? Supongamos que yo lo configuro en 20 páginas, porque el listado son como 600 personas y las tengo que configurar de una manera bastante amplia la cantidad de hojas, pero por lo menos que la información aparezca como corresponde, ¿cierto? Que cada columna tenga su enunciado, de tal manera que la persona sepa qué es lo que aparece en la celda correspondiente. Pero si son 10 hojas, aunque todos tengan el enunciado, y después vuelven, ¿no es cierto?, al lugar que se está haciendo archivada, la persona lo más probable es que ni se va a acordar cuál es la hoja 1, cuál es la hoja 3, las 10, porque le entregaron todas las hojas desordenadas. Entonces también yo tengo la opción, porque eso también es importante, tengo la opción de yo enumerar la hoja, ¿cierto? Porque, y eso es lo gracioso, porque si son 10 hojas sueltas, se las puedo entregar a 10 ejecutivos, 10 vendedoras o 10 personas encargadas del call center. Después yo la junto, ¿cierto? La pongo del 1 al 10 y la guardo. Y esa es la gracia que tiene también Excel, que yo puedo ir, ¿cierto?, apretando el clic acá, donde dice encabezado y pie de página, me aparece la alternativa donde dice, bueno, personalizar encabezado, porque yo le puedo poner listados de clientes morosos, de no sé qué cosa, y ahí lo puedo ir yo agregando más información, pero en este caso, como yo le decía, me interesa en el pie de página poner cuáles son las páginas. Ahora las páginas, ¿cierto? También eso depende absolutamente de quién lo está diseñando, y la puedo poner al lado izquierdo, la puedo poner al medio, la puedo poner al lado derecho, ¿cierto? Da lo mismo donde uno lo ponga, si yo lo pongo en el lado, en el medio, lo pongo en el derecho. Lo importante es que lo primero que tengo que colocar es donde dice insertar número de página, porque ahí voy, ¿cierto?, diciendo la página 1, la página 2, la página 3, doy un espacio, le pongo la palabra D, ¿cierto?, porque de la página 1, D5, y ahora lo que yo tengo que aplicar es donde aparece el signo más de las páginas, porque es el total de las páginas, ¿cierto? Y le pongo aceptar, aceptar, y ahora me voy a control P, y vista previa. Bueno, aquí obviamente que hay que tener una lupa, pero ahí aparece 1 de 2 y después aparece 2 de 2, ¿ok? Bueno, esa, si ustedes se fijan, a medida que yo voy presentando la forma de trabajar y voy preparando una buena presentación, unos buenos cuadros, ¿cierto?, que sean bien ilustrativos, que sean bien llamativos, que la información que se está entregando sea la correcta, de tal manera que se puedan tomar decisiones. Y además de eso, yo tengo la capacidad de un archivo correcto, como corresponde, de forma ordenada, que sea precisa, voy ganando cierto puntaje al interior de mi organización, porque voy controlando, voy ayudando en los costos, voy haciendo de la forma más eficiente y más eficaz que todos alguna vez esperamos hacer. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, es bastante entretenido a medida que yo voy conociendo cómo opera este programa, las potencialidades que tiene, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber en esta semana,
era, ¿cierto?, la información básica de Excel con todos sus principios. Después, obviamente, una pequeña definición para saber qué es lo que es una fila, qué es lo que es una columna o un rango. Y después, la forma de impresión. ¿Ok? Eso, bueno, obviamente las distintas formas de cómo yo puedo presentar un cuadro, porque en definitiva lo que interesa es que uno vaya avanzando a medida que voy, ¿cierto?, comenzando, o sea, avanzando también en la asignatura. Así que eso, chicos, es lo que yo les quería mostrar ahora. Yo sé que eso está también, ¿no es cierto?, en los videos, que ustedes pueden ir parando el video, lo pueden ir haciendo paso a paso, detalle a detalle, y lo van complementando con la práctica. No se olviden que la herramienta Excel, que puede ser muy buena, lo más probable, y generalmente cuando uno conversa con todas las personas, lo utilizan el 5%, porque lo único que lo utilizan es porque hacen un cuadrito, de repente multiplican y suman, ¿cierto?, suman el total, sacan el promedio, y para contar. Pero a medida que uno se va metiendo en la historia de lo que es Excel, se da cuenta que tiene mucha versatilidad, mucha manera de presentar la información, y cada vez que uno se va metiendo y se va interesando en el programa, ve que las funciones internas que tiene son absolutamente desde lo simple hasta lo muy complejo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar por hoy día. No se olviden que, como una aclaración inicial que es importante para la evaluación que corresponde a esta segunda semana, la última actividad, que hay algunos que me han hecho consulta porque están así como medio dudosos, qué es lo que tienen que hacer. Lo que yo les comenté, y eso obviamente que si yo se los comento porque así es, ¿cierto?, no se complique, que me dijeron esto, escuché esto, dijeron lo otro, es que la tarea 1, ¿cierto?, ustedes tenían que hacer la parte básica, y que algunos ya me lo enviaron y que lo encontré muy bueno, muy buena la presentación. Y la segunda parte tiene que ver cómo se imprimía. Bueno, si ustedes suman las dos partes, ¿cierto?, yo como siempre les digo, bueno, obviamente que no es copiar y pegar, pero lo desarrollan eso mismo, pero en una forma más esquemática, más entretenida, es la evaluación. Y por lo tanto no necesitan hacer la tarea 1, tarea 2 y la evaluación, porque la tarea 1 más la tarea 2 te permite hacer la evaluación. ¿Ok? Pero en todo caso, aquellos que vayan avanzando, ¿cierto?, aquellos que ya, inclusive algunos esto lo pueden terminar, porque ya, como les digo, varios de ustedes ya me presentaron la tarea 1 y la tarea 3 y tarea 4, correspondiente al módulo 3 y módulo 4, que ya podrían estar en disposición de enviar la evaluación. Pero si quieren, ¿cierto?, no se olviden que yo siempre estoy a su disposición, me pueden enviar el trabajo, profe, está bien, está mal, me falta alguna cosilla, yo ahí lo voy ayudando. ¿Ok? Así que, bueno, chicos, eso es por hoy. Espero no haber sido tan latoso, ¿cierto? Pero eso es lo que podemos ver hasta el momento en el tema de Excel. ¿Ok? Así que, bueno, no se olviden que ustedes ya tienen mi correo, está en el WhatsApp. Así que cualquier consulta, cualquier detallito, lo estamos conversando. Lo importante es que a ustedes les vaya bien, como dicen por ahí. ¿Ok? Así que nos vemos. Chao, profe, que estés bien. Chao, profe. No, cuídense. Chao, profe. Cuídense. Espero que tengamos buenas noticias. Chao, chao. Voy a dejar de grabar.